Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con el tema de la Eucaristía. Ahora queremos ver qué textos tenemos, algunos, de cómo los primeros cristianos vieron la Eucaristía. Porque algunos podrían decir, bueno, efectivamente, esa interpretación de que Jesús está presente no es la correcta, pero entonces vamos a ver qué los apóstoles interpretaron de las palabras de Jesús. Y podemos tener un ejemplo fundamental en San Pablo. Cuando San Pablo está conversando con la comunidad de Corinto, empieza a llamarle la atención y empieza a decirle que efectivamente la palabra de Dios nos enseña que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Incluso le llama acerca de este aspecto y les dice que la copa de bendición, ¿acaso no es la comunión con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo? Le hace una pregunta sobre una realidad que ya ellos conocen. Y miren cómo lo plantea 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. De esta manera, San Pablo, cuando leamos todo el capítulo 10 de esta carta a los Corintios, veremos que San Pablo le está dando una catequesis sobre la Eucaristía y que efectivamente no podemos nosotros comportarnos mal en la reunión de la cena al Señor, lo que llamamos nosotros hoy la misa o la fracción del pan. Y le dice el respeto que deben tener por la Eucaristía, porque le dice que el comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo entraña una grave responsabilidad, porque nos hacemos miembros de Cristo, parte de la iglesia, nos hacemos comunión con Él y también eh, edifica la unidad de la iglesia. Pero lo importante para nosotros es encontrar el sentido de que ya las primeras comunidades creían firmemente que Jesús estaba presente. No estamos hablando de un pan simbólico, sino que le está diciendo en realidad de que el que come ese pan entra en comunión con el cuerpo de Cristo y el que bebe ese cáliz entra en comunión con la sangre de Cristo. Otro aspecto importante es que en la Eucaristía, por ser tan sagrada, por ser el cuerpo y la sangre de Cristo, es necesario estar en estado de gracia para poder recibirla. Es decir, no haber cometido un pecado de muerte, un pecado mortal, un pecado que nos aleje de Dios, porque sería sacrílego y sería pretender poner a Jesús a compartir o participar o contaminarse, por decirlo así, de nuestras inmundicias. Entonces tenemos que buscar estar lo más limpio posible para recibir tan sagrado alimento. Entonces esto lo enseña la Iglesia Católica conforme a la Biblia. Y también San Pablo nos lo dice. Miren lo que dice San Pablo en 1 Corintios 11, 27, 29. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Entonces aquí quedamos con claridad, no puede ser más claro que el agua, el hecho de que San Pablo nos dice, primero, que comer el pan y beber la copa es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo, nos dice que el tomar el cuerpo y la sangre de Cristo de manera sacrílega es definitivamente contraproducente para nosotros. En vez de generar santidad en nosotros, lo que va a generar es reo de castigo. ¿Por qué? Porque profanamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, si eso fuera un símbolo, si eso fuera algo sin importancia, simplemente un rito, como que si nosotros tomáramos un pan cualquiera, lo repartimos y decimos, bueno, este es el pan de la palabra de Dios, no tuviera consecuencias tan graves.
y no hiciera esa amonestación tan seria a las comunidades como San Pablo hizo sobre no tomar el cuerpo sin discernir, es decir, sin hacer un examen de conciencia si yo estoy en pecado mortal o no, que es lo que la iglesia nos pide. No nos dice que tenemos que ser impolutos, que no tenemos que tener ningún pecado. Lo que nos dice es que si estamos en pecado mortal, reconciliémonos con Dios, confesémonos y después vayamos a comulgar. Pero el resto de las personas que no están en pecado mortal no significa que no tengan pecados, pero pueden recibir la comunión porque no han roto su relación con Dios. Otra cosa importante del aspecto de la Eucaristía, y es lo siguiente. Algunas personas definitivamente nos dicen o quieren argumentar de que efectivamente esto de la Eucaristía no es más que un símbolo, cosa que hemos visto que es falsa, pero se quieren fundamentar básicamente en que en el discurso del pan de vida Jesús termina diciendo, ¿no?, en el versículo 63 del capítulo 6, el espíritu el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. Y hacen un truco, quieren cambiar la palabra espíritu como simbolismo, que como dicen, como Jesús dijo que lo que él ha dicho es espíritu y es vida, eso significa que no hay que interpretar el capítulo 6 de San Juan literalmente, porque son espíritus, eso significa que es simbólico. Y ese truco es falso, porque la palabra espíritu jamás se puede igualar a la palabra simbólico. La palabra espíritu fundamentalmente se refiere a un aspecto que es inmaterial y que tiene realidad, existencia, pero es inmaterial. Por ejemplo, el alma, los ángeles, Dios mismo es espíritu, pero no puede, porque decimos que Dios habla de cosas espirituales, no podemos decir que no son realidad o que no existen, sino que no podemos percibirlo con los sentidos corporales. Hay diferencia del símbolo. El símbolo es algo que podemos percibir por los sentidos corporales, pero que representa otra cosa, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tenemos un símbolo de una calavera con dos huesos cruzados. Eso no es la muerte, pero representa, simboliza, trata de transmitir el mensaje de que aquí esto puede causar la muerte o esto es peligro de muerte. Entonces, y ahí podríamos seguir hablando de los símbolos, pero importante, el tema es que el símbolo no es equivalente a espiritual. Entonces, usar o tratar de decir que porque Jesús dijo que mis palabras son espíritu, significa que hay que interpretar el capítulo 6 de San Juan como simbólico, es totalmente falso. Hay otro aspecto que entonces algunas personas dirán, bueno, entonces ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Bueno, fundamentalmente lo que siempre dice, como por ejemplo cuando nos dijo que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿A qué se refiere? A que nuestra realidad inmaterial, el alma, está dispuesta a buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, pero nuestra concupiscencia, nuestra materialidad, nuestra carnalidad, muchas veces nos tira al desvío, por decirlo de una manera. Pero hay otro texto que es aún más claro. Cuando Jesús nos dice, San Pablo nos enseña que el problema de muchos hombres es que no entienden estas cosas porque deben ser discernidas espiritualmente y quieren verlas solamente desde la materialidad, porque no han desarrollado una espiritualidad que le permita una visión espiritual, una visión espiritual que le permita discernir. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:14. El hombre natural, otra traducción dice el hombre animal, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Esta maravillosa revelación de Dios que nos hace en el capítulo 6 de San Juan tiene que ser conocida a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la oración, y debe ser juzgada espiritualmente. Por lo tanto, lo que Jesús nos estaba enseñando era eso precisamente. Las palabras que Él nos estaba dando no pueden interpretarse con los ojos de la materialidad, de nuestros sentidos. Por eso algunos
de los discípulos abandonaron a Jesús cuando él habló el discurso del pan de vida, porque no interpretaron espiritualmente. Pensaron que Jesús iba a cortar un brazo o un dedo para dárselo y para poder que ellos se salvaran. Sin embargo, había que esperar y discernir y ver el Espíritu cómo nos enseñaba que eso se iba a realizar según la voluntad de Dios. Y una vez establecido, tenemos que juzgar la Eucaristía a los ojos de lo que el Espíritu Santo nos muestra. Por eso tiene que ser discernido a la luz del Espíritu. Porque recordemos, si nosotros como católicos sabemos que cuando vamos a comulgar, cuando tomamos el vino, lo que huele a vino, sabe a vino. Tomamos la comunión, huele a pan y sabe a pan. Corporalmente no percibimos ninguna diferencia. Es más, yo le podría asegurar a usted que si a usted le ponen una copa de vino corriente, o sea, del mismo vino, consagrada y uno o dos, comulgando del punto de vista material, no hallaría diferencia. No podría distinguir una cosa de la otra. ¿Y qué decimos nosotros? Que a través de la consagración, siguiendo lo que Jesús hizo, ya eso no es pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo tiene que ser juzgado eso? Espiritualmente. ¿Y a través de qué? De la autoridad de la palabra de Cristo. Yo no creo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía porque simple y llanamente alguien me lo dijo, sino porque yo creo que lo dijo Jesucristo. Y como lo dijo Jesucristo es verdad, es más verdad que cualquier otra verdad material. Por lo tanto, como Dios no nos engaña ni se engaña ni nos puede engañar, todo lo que Él dice es verdad. Y cuando Él dijo, ahí este es mi cuerpo y este es mi sangre, aunque mis sentidos no lo perciban, espiritualmente yo juzgo que ahí está Jesús. Es un acto de fe en la autoridad de la palabra de Dios. Y es un acto que se desarrolla en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, las acciones que Dios hace en nuestra vida a través de la comunión. Dicho esto, hermanos, entonces vemos que en las primeras comunidades cristianas se creía firmemente que Jesús estaba presente en la Eucaristía, que había que comulgar su cuerpo y su sangre estando en estado de gracia, estando unido a Él, que no podíamos tener comuniones sacrílegas. Y finalmente nos aclara de que esto tiene que juzgarse de manera espiritual, que no es lo mismo que simbolismo, como dicen algunos. Busquemos la Eucaristía, este gran sacramento que el Señor nos dejó y que nos permite a nosotros tener ese gran don de tener una comunión personal e íntima en esta tierra, más allá de lo que podríamos nosotros tener de cualquier otra forma. Solo en el cielo podremos tener una comunión más íntima que Jesús de la que tenemos en la comunión. Entonces, cuando usted le diga que si usted tiene una relación personal con Jesús, diga, yo tengo más allá. Yo tengo una comunión íntima y personal con Jesús a través del sacramento de la Eucaristía. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.